En el corazón del desierto de Sonora, donde el sol blanquea los huesos y el viento borra las huellas, se levanta una estructura que no debería estar allí. No es una hacienda que evoca viejas glorias, ni un palacio que presume de nueva riqueza. Es una cicatriz de concreto y ángulos rectos, una anomalía geométrica en un paisaje de curvas orgánicas y horizontes infinitos. Desde la distancia, casi se funde con los tonos ocres de la tierra, un acto deliberado de camuflaje arquitectónico que habla menos de estética y más de estrategia. Esta construcción fue concebida para no ser vista, un bastión de poder que basaba su fuerza en el secreto. Hoy, su abandono la hace visible de una manera distinta, como un espectro materializado bajo el castigo del cielo abierto. El tiempo ha comenzado su asedio lento pero implacable. Grietas como venas secas recorren los muros de concreto reforzado y el óxido sangra desde las juntas de acero expuestas, tiñendo la fachada con lágrimas de decadencia. La vegetación del desierto, tenaz y oportunista, reclama los cimientos. Lo que una vez fue una fortaleza impenetrable, hoy es un activo tóxico en los libros del Estado. Incautada, catalogada y luego olvidada, la propiedad existe en un limbo burocrático. A veces, sus vastos terrenos sirven como campo de entrenamiento para unidades militares, que practican asaltos en un escenario que superó cualquier simulación. Soldados jóvenes corren por pasillos que una vez albergaron a un poder que corrompió a sus propios generales. Un teatro de guerra sobre las ruinas de una guerra muy real. El perímetro, antes una red infranqueable de tecnología y vigilancia humana, es ahora un esqueleto de alambre y postes caídos. Los ojos electrónicos de las cámaras están ciegos, cubiertos de polvo y telarañas. Los sensores de movimiento, diseñados para detectar la más mínima perturbación en kilómetros a la redonda, ya no sienten nada más que la vibración del calor que emana del suelo. La primera línea de defensa de un imperio se ha rendido sin condiciones al paso de las estaciones. Entrar ya no requiere estrategia, solo la voluntad de cruzar un umbral profanado. En el interior, el silencio es denso, casi sólido. El sonido de pasos ajenos reverbera con una autoridad que no le pertenece. Cada eco es una intrusión en una tumba de poder. La luz del sol se filtra a través de estrechas ventanas blindadas, cortando la penumbra con haces de partículas de polvo suspendidas en el aire estancado. Un aire que huele a encierro, a concreto frío y a un final abrupto. Las estancias principales son cavernas de vacío, donde hubo muebles diseñados a medida, reuniones de alto nivel y demostraciones de una riqueza inimaginable. Ahora solo quedan las marcas en el suelo, contornos fantasmales en el polvo acumulado. La escala de los espacios, pensada para impresionar y empequeñecer a sus ocupantes, ahora solo amplifica la sensación de ausencia. Aquí, donde el poder se sentaba, ahora solo se sienta el vacío. La violencia del final quedó grabada en la piel del edificio. Hay puertas de acero arrancadas de sus goznes, paredes perforadas en la búsqueda de compartimentos secretos y cables cortados que cuelgan del techo como enredaderas muertas. El asalto que doblegó esta fortaleza no fue cuidadoso. Fue una disección brutal, un acto de afirmación del Estado sobre un poder que había operado como un Estado paralelo. Cada cicatriz en los muros es un testimonio de esa colisión. En el centro de la estructura, una escalera desciende, pero es otra puerta, una de acero macizo a nivel del suelo, ahora entreabierta, la que invita a la verdadera oscuridad. Conduce a los niveles subterráneos, el verdadero centro neurálgico de la operación. Es un descenso a la memoria enterrada de la fortaleza, al lugar donde residía su verdadera función, lejos de cualquier pretensión residencial. Este silencio es antinatural, porque este lugar fue construido para el ruido del poder.
el zumbido de servidores, el crepitar de radios encriptadas, las voces calculadoras que movían toneladas de mercancía y miles de millones de dólares a través de continentes. Fue el cerebro de un imperio invisible, y el eco de hoy es la prueba irrefutable de que ese cerebro ha muerto. La fortaleza fue el proyecto de un hombre que anhelaba ser una sombra, un fantasma en la máquina del narcotráfico global. Cada decisión arquitectónica, desde el concreto color tierra hasta la ubicación remota, era un reflejo de su paranoia metódica y su obsesión por el control anónimo. No construyó un monumento a su ego, sino una máquina para desaparecer dentro de ella, un búnker para su propia existencia. Al final, la paradoja es absoluta. La fortaleza diseñada para el anonimato es ahora un emblema de la infamia, un punto en el mapa que atrae a curiosos y a cronistas de la ruina. Se erigió para proteger a un hombre, pero solo consiguió encapsular su ausencia, convirtiéndose en el mausoleo de un poder que se desvaneció tan silenciosamente como operó. El lujo y la seguridad eran solo la superficie. Lo que realmente se movía en sus entrañas, pocos se atrevieron a saberlo. Para descubrir los secretos que estos muros de concreto protegieron y el origen del hombre que los levantó, continúe con nosotros. Suscríbase y acompáñenos en el descenso. Para entender la fortaleza, primero hay que entender al fantasma que la habitó. Su historia no comienza con el estruendo de la violencia, sino en el silencio que sigue a una tormenta. A finales de los años 80, el viejo orden del narcotráfico mexicano se desmoronaba. El Cartel de Guadalajara, la primera gran federación criminal, había sido decapitado tras el secuestro y asesinato de un agente federal estadounidense, un acto de arrogancia que atrajo una furia que sus líderes no supieron prever. En el vacío de poder que siguió, la violencia se convirtió en el idioma principal. Los herederos de aquel imperio caído luchaban por los despojos, trazando nuevas fronteras con sangre. Era una era de caudillos, de hombres cuyos rostros se convertían en sinónimo de terror y cuyas leyendas se escribían en titulares y baladas populares. Pero entre las sombras de estos nuevos reyes, una figura se movía con una lógica diferente. Su nombre era Amado Carrillo Fuentes. No era un hombre de grandes gestos ni de discursos incendiarios. Aprendiz de su tío, uno de los patriarcas del viejo cartel, Carrillo había observado el negocio desde adentro, no con la ambición de un guerrero, sino con la paciencia de un estratega. Comprendió que el poder ostentoso era una debilidad, una invitación al desafío y a la traición. Mientras otros construían mausoleos para su ego, él diseñaba un sistema. Su apariencia era tan discreta como sus métodos. No poseía la presencia física imponente de sus rivales, ni el carisma magnético de los capos colombianos. Era un hombre de negocios que operaba en un mercado ilícito, un gerente que prefería la discreción de una sala de juntas al escenario de una plaza pública. Su verdadera arma no era el fusil de asalto, sino el libro de contabilidad y la red de contactos que tejía en los pasillos del poder político y económico. Carrillo Fuentes vio lo que otros, cegados por la vanidad, no pudieron ver. El verdadero control no residía en la producción de la droga, una tarea sucia y provincial. El poder absoluto, el verdadero imperio, se construiría sobre la logística. Quien controlara el movimiento de la mercancía controlaría el negocio entero. No quería ser el dueño de la mina, quería ser el dueño de todos los caminos que salían de ella. Esta visión transformó radicalmente el paradigma del narcotráfico. Dejó atrás las avionetas que rozaban las copas de los árboles y las caravanas de mulas que se perdían en el desierto. Adquirió una flota de aviones comerciales en desuso, principalmente modelos Boeing 727, y los convirtió en los caballos de carga de su imperio aéreo.
Cada vuelo transportaba no cientos de kilos, sino toneladas de cocaína desde Colombia hasta México. El apodo que le confirió esta audacia, el Señor de los Cielos, era una ironía. Sugería una figura mítica, visible en el firmamento. Pero Amado Carrillo operaba desde la tierra, desde la oscuridad, moviendo sus piezas con una precisión casi matemática. Su cielo no era un reino de gloria, sino una red de corredores aéreos invisibles, comprados con sobornos a controladores aéreos, generales y funcionarios de aduanas. Su ambición no era la fama, sino el anonimato funcional. Anhelaba ser el sistema operativo del narcotráfico, la infraestructura invisible que hacía posible todo lo demás. Para lograrlo, necesitaba un lugar que fuera un reflejo de su propia mente, un espacio de control total, aislado, impenetrable y, sobre todo, secreto. No quería un palacio para ser admirado, sino una máquina para desaparecer. Así nació el concepto de la fortaleza en el desierto de Sonora. No fue un capricho arquitectónico ni un monumento a la riqueza. Fue una necesidad estratégica, la manifestación física de su paranoia metódica. Cada decisión, desde su ubicación remota hasta su diseño brutalista, respondía a una pregunta fundamental. ¿Cómo se construye un trono para un rey que no quiere ser visto? La elección del desierto no fue casual. Era un lienzo de silencio y horizontes vacíos, un lugar donde cualquier movimiento no autorizado sería visible a kilómetros de distancia. La tierra misma se convertía en la primera muralla de su bastión. El paisaje árido ofrecía una defensa natural que ninguna tecnología podía igualar, un foso de soledad que mantenía al mundo a raya. La arquitectura de concreto reforzado, teñido del color de la tierra, era una declaración de intenciones. La fortaleza no estaba diseñada para destacar, sino para fundirse con su entorno, para ser una cicatriz casi imperceptible en la inmensidad del paisaje. Era un acto de camuflaje a escala monumental, un búnker de poder disfrazado de geografía. En su interior, el lujo no sería para la exhibición, sino para la función. Las bóvedas no solo guardarían dinero, sino la información, que era el verdadero capital de su imperio. Libros de contabilidad, grabaciones, pruebas de la complicidad de los poderosos. Las salas de reuniones serían a prueba de sonido y de espionaje electrónico, santuarios para la conspiración. Esta obsesión por el control total emanaba de una profunda comprensión de la fragilidad de su mundo. Sabía que la lealtad era una mercancía y que la traición era una constante. La única seguridad real residía en el control absoluto de su entorno, en la capacidad de ver sin ser visto, de escuchar sin ser oído. La fortaleza sería sus ojos y sus oídos. Por eso, la estructura se hundiría en la tierra. Los niveles subterráneos se convertirían en el verdadero cerebro de la operación, un laberinto de tecnología y secreto donde se coordinarían los vuelos, se lavarían miles de millones de dólares y se decidiría el destino de hombres y naciones. Lo que se veía en la superficie era solo el cascarón de un poder mucho más profundo. El hombre que soñaba con ser una sombra necesitaba un lugar donde su sombra pudiera gobernar. La fortaleza no era su casa, era la materialización de su existencia, un autorretrato en concreto y acero. Representaba la paradoja central de su vida, la construcción de un imperio visible en sus efectos, pero cuyo centro debía permanecer eternamente invisible. Fue desde esta visión de poder anónimo que la primera piedra fue colocada. Cada saco de cemento, cada varilla de acero, era un paso más hacia la creación no solo de un edificio, sino de un universo autónomo. Un reino diseñado para que su monarca fuera, a la vez, omnipresente y ausente. Con el imperio aéreo consolidado,
El dinero comenzó a fluir en volúmenes que desafiaban la lógica y la capacidad de cualquier sistema bancario. No eran ganancias, era una inundación, una fuerza de la naturaleza financiera que amenazaba con ahogar a su propio creador si no se canalizaba. La construcción de la fortaleza en Sonora se convirtió, en primer lugar, en una monumental operación de lavado de activos. Cada saco de cemento, cada viga de acero, cada kilómetro de cableado, era una forma de transformar el dinero sucio de la cocaína en la realidad sólida del concreto. El proyecto se ejecutó bajo un velo de secretismo absoluto. No era una obra pública ni una residencia privada convencional. Se contrató a arquitectos e ingenieros a través de empresas fantasma, se les pagó en efectivo y se les mantuvo en compartimentos de información estancos. La mano de obra, traída de regiones lejanas, vivía en campamentos aislados en el sitio, sin comunicación con el exterior. La fortaleza nació en silencio, creciendo en el desierto como una formación geológica antinatural, lejos de ojos curiosos y registros oficiales. La arquitectura elegida fue una declaración de principios. El brutalismo no era una elección estética, sino una decisión estratégica. Las líneas duras, las superficies de concreto desnudo y la ausencia de ornamentos comunicaban una filosofía de pura funcionalidad. No había espacio para la vanidad en sus muros exteriores. Esta no era una casa para ser admirada, sino una máquina para ser operada, un arma de disuasión arquitectónica cuya mera presencia en el paisaje desolado era una advertencia. Su ubicación era el primer y más formidable de sus sistemas de defensa. En el desierto de Sonora, el horizonte es un enemigo para cualquier intruso. Kilómetros de terreno abierto y árido rodeaban la propiedad, un foso natural donde cualquier aproximación, por tierra o aire, sería detectada mucho antes de que representara una amenaza. El paisaje mismo estaba al servicio de la paranoia de su dueño. Un centinela silencioso e implacable. Sobre esta defensa natural se superpuso una red tecnológica de grado militar. Sensores de movimientos sísmicos enterrados en el perímetro, capaces de distinguir entre el paso de un animal y el de un ser humano. Cámaras térmicas que barrían el paisaje día y noche, indiferentes a la oscuridad o al camuflaje. La fortaleza no solo miraba hacia afuera, escrutaba, analizaba y juzgaba cada perturbación en su reino de silencio. Los pocos accesos eran puntos de control fortificados. Un único camino de tierra sin marcar, invisible en los mapas, conducía a una serie de puertas de acero que solo podían abrirse mediante códigos cambiantes y verificación biométrica. El personal de seguridad, compuesto por exmilitares de fuerzas especiales, patrullaba el perímetro en vehículos todoterreno, una presencia humana que reforzaba la fría eficiencia de la tecnología. La propiedad no invitaba, repelía. Por dentro, en los niveles de la superficie, el lujo era austero, casi monástico. Los espacios eran enormes, con techos de doble altura y paredes de concreto pulido que magnificaban el eco y empequeñecían a sus ocupantes. El mobiliario era escaso, de diseño europeo, seleccionado no por su comodidad, sino por sus líneas limpias y su capacidad para no obstruir los espacios. Era el lujo del vacío, el poder que no necesita adornos para afirmarse. Las ventanas eran escasas y estrechas, más parecidas a las aspilleras de un castillo medieval que a las aberturas de una residencia. Fabricadas con capas de cristal blindado, ofrecían vistas controladas del desierto, encuadrando el paisaje como si fuera una obra de arte abstracta y peligrosa. No estaban diseñadas para dejar entrar la luz, sino para vigilar el exterior sin exponer el interior. Eran ojos, no ventanas.
Esta frialdad funcional se extendía a cada detalle. No había retratos familiares en las paredes, ni objetos personales a la vista. La fortaleza era un espacio despersonalizado, un escenario diseñado para la estrategia, no para la vida. Su función era ser un centro de comando, y su atmósfera lo reflejaba. Un lugar de tensión contenida, donde cada conversación podía ser una sentencia y cada silencio una deliberación. Pero el verdadero poder de la fortaleza no residía en lo que se veía, sino en lo que permanecía oculto bajo la superficie. Una escalera central, discreta y sin adornos, descendía a un mundo subterráneo, el verdadero corazón del imperio. Este descenso era un viaje al cerebro de Amado Carrillo Fuentes, un espacio que era la manifestación física de su mente metódica y secreta. El primer nivel subterráneo albergaba el centro de comunicaciones. Era una sala que zumbaba con la energía de la tecnología más avanzada de su tiempo. Teléfonos satelitales, sistemas de encriptación de voz y datos, y servidores que gestionaban la logística de la flota aérea. Desde aquí, el Señor de los Cielos orquestaba sus operaciones, moviendo toneladas de cocaína a través de continentes con la precisión de un controlador aéreo corporativo. Junto al centro de comunicaciones se encontraba la sala de juntas, un espacio hermético, a prueba de sonido y de cualquier forma de espionaje electrónico. Las paredes, el suelo y el techo estaban revestidos de materiales que bloqueaban toda señal. En el centro, una larga mesa de obsidiana pulida reflejaba los rostros de los hombres que se sentaban a su alrededor. Aquí se forjaban alianzas, se dividían territorios y se dictaban sentencias de muerte en susurros que nunca abandonarían la habitación. El segundo nivel era el dominio del dinero y los secretos. Contenía una serie de bóvedas de banco, cada una protegida por puertas de acero de varias toneladas. Algunas guardaban montañas de dinero en efectivo, el combustible líquido del imperio. Otras, más importantes, almacenaban los libros de contabilidad paralelos, los registros de sobornos a políticos y generales y las grabaciones comprometedoras que funcionaban como pólizas de seguro contra la traición. Este nivel era el archivo del poder, la memoria de un imperio construido sobre la corrupción y el miedo. La información guardada aquí era más valiosa que cualquier cargamento de droga. Era el arma que garantizaba la lealtad de sus aliados y la sumisión de sus enemigos. La fortaleza no solo era un escudo, era una daga apuntando al corazón del sistema que pretendía combatirlo. El tercer y más profundo nivel era la culminación de su genio logístico. Un vasto hangar subterráneo, conectado al exterior por una pista de aterrizaje clandestina de 2 kilómetros. La entrada a la pista estaba ingeniosamente oculta bajo una sección móvil del terreno desértico que se deslizaba para revelar la rampa de acceso. Jets de tamaño mediano podían aterrizar, ser descargados y desaparecer bajo tierra en cuestión de minutos. Esta infraestructura convertía a la fortaleza en un nodo logístico completamente autónomo y secreto. No dependía de aeropuertos públicos ni de la vista de satélites. Era un puerto aéreo privado para el negocio más grande del mundo, una proeza de ingeniería al servicio del crimen que demostraba la escala de su ambición. El apodo del Señor de los Cielos no era una metáfora, era una descripción literal de su operación. La propiedad entera estaba diseñada para ser autosuficiente. Contaba con sus propios pozos de agua, un sistema de purificación y enormes generadores diésel capaces de mantenerla funcionando durante meses sin conexión a la red eléctrica. Incluso poseía un sistema de filtración de aire de grado militar, preparado para resistir un ataque químico o biológico. Era una Arcadia de la ilegalidad, un reino que podía sellarse del mundo exterior y seguir operando. Así,
La fortaleza cumplía tres funciones simultáneas. Era un arma, con sus defensas impenetrables y su capacidad para proyectar poder desde su centro de comando. Era una máscara, con su exterior brutalista y discreto que ocultaba la complejidad y la riqueza de su interior. Y sobre todo, era un refugio, un búnker psicológico para un hombre que vivía en un estado de paranoia perpetua. Cada pasillo, cada puerta de acero, cada cámara de vigilancia era una extensión de la mente de Amado Carrillo. Su obsesión por el control, su desconfianza innata y su inteligencia estratégica estaban grabadas en el ADN del edificio. La casa no era simplemente su propiedad, era su exoesqueleto, una armadura de concreto y acero que le permitía operar como un fantasma en la máquina. Dentro de sus muros, se sentía intocable. El mundo exterior, con sus agencias de inteligencia, sus carteles rivales y sus políticos traicioneros, se convertía en un ruido lejano, una abstracción en las pantallas de su sala de comando. La fortaleza le proporcionaba la ilusión del control absoluto, la fantasía de que había construido un universo donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. Pero esta seguridad tenía un precio. El edificio que lo protegía también lo aislaba. Los vastos y silenciosos pasillos no solo mantenían a raya a sus enemigos, sino también a la realidad. Se convirtió en un prisionero voluntario de su propia creación, un rey que gobernaba un imperio global desde una tumba de lujo subterránea. Las reuniones que allí se celebraban eran rituales de poder. Los subordinados y socios entraban en la fortaleza despojados de sus armas, sus teléfonos y su autonomía. Eran conducidos a través de los espacios fríos e impersonales, un recorrido diseñado para intimidar y recordarles quién ostentaba el poder real. La arquitectura misma era una herramienta de negociación. En ocasiones, la fortaleza servía como escenario para demostraciones de poder más brutales. Se rumoreaba que uno de los cuartos del nivel subterráneo, con paredes de azulejo y un desagüe central en el suelo, era utilizado para interrogatorios. Un espacio clínico y eficiente donde la lealtad se ponía a prueba y la traición se castigaba con un silencio definitivo. La mansión era, por tanto, un organismo vivo y cómplice. Respiraba el aire filtrado de sus sistemas, bombeaba información a través de sus cables como si fueran arterias, y guardaba los secretos más oscuros en sus bóvedas, como si fueran recuerdos reprimidos. Era el testigo silencioso de un poder que operaba más allá de la ley y de la moral. No era un hogar. Era la materialización de una estrategia de existencia. Amado Carrillo no vivía en la fortaleza. Se desplegaba a través de ella. Cada decisión de diseño, desde el color del concreto hasta la profundidad del último sótano, era un reflejo de su voluntad de ser omnipresente en su imperio, pero invisible para el mundo. Su poder no se medía en la altura de sus torres, sino en la profundidad de sus cimientos. Mientras otros capos construían monumentos a su ego, él construyó un monumento a su ausencia. Una estructura diseñada para que el hombre desapareciera y solo quedara el sistema. Una máquina perfecta de logística criminal. El hangar subterráneo, la sala de juntas insonorizada, las bóvedas repletas de secretos. Cada pieza de esta fortaleza era un reflejo de su creador. Pero ¿cuál de ellas representaba mejor la verdadera naturaleza de su poder, la audacia de su logística, el secreto de sus conspiraciones o el peso de su paranoia? Deje su opinión en los comentarios. El apogeo del imperio no se anunció con el estruendo de la conquista, sino con el zumbido silencioso y constante de una máquina perfectamente calibrada. La fortaleza del silencio estaba completa, viva y operativa. Ya no era un proyecto de construcción, sino el corazón palpitante de un organismo criminal transnacional. En la superficie, el desierto de Sonora imponía una quietud casi sagrada.
un manto de tranquilidad que envolvía los muros de concreto. Pero bajo tierra, el ritmo era frenético, un pulso incesante de información y poder que se extendía por todo el continente. La verdadera naturaleza de la fortaleza se revelaba en el contraste entre su exterior sereno y su núcleo subterráneo. Arriba, el sol blanqueaba la tierra y el viento soplaba sobre un paisaje inmóvil. Abajo, en las entrañas climatizadas del búnker, el mundo se movía a la velocidad de las transacciones electrónicas y los planes de vuelo encriptados. La calma era solo la piel que recubría un sistema nervioso en perpetua actividad, un centro de operaciones global disfrazado de anomalía geológica. Cada avión que aterrizaba en México, cargado con toneladas de cocaína colombiana, creaba un problema logístico de una magnitud sin precedentes. Montañas de dinero en efectivo, billetes de 20, 50 y $100 que fluían hacia el norte y regresaban como un río de papel sucio. La fortaleza se convirtió en el primer dique de contención de esta inundación financiera. El punto cero, donde el producto de la venta se contaba, se empaquetaba al vacío y se preparaba para su purificación. Desde el centro de comando subterráneo se activaba una red de lavado de dinero tan sofisticada como la logística aérea que la alimentaba. El primer paso era atomizar las grandes sumas, flotas de vehículos blindados, indistinguibles de los camiones de valores legítimos, transportaban el efectivo desde la fortaleza hasta una red de casas de cambio en Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas. Allí, el dinero se mezclaba con el flujo diario de remesas y transacciones, comenzando su viaje hacia la legitimidad. Una vez dentro del sistema financiero, el dinero se canalizaba hacia inversiones a gran escala. Empresas de bienes raíces en los florecientes destinos turísticos de Cancún y Los Cabos, vastos ranchos ganaderos en Chihuahua y Sonora, y flotas de transporte de carga que, irónicamente, movían mercancías legales por las mismas rutas que antes habían servido al contrabando. Cada nueva construcción, cada compra de terreno, era un ladrillo más en la fachada de un imperio legal construido con cimientos ilegales. La propia fortaleza era el monumento definitivo a esta estrategia. Cada saco de cemento, cada metro de acero, cada dispositivo electrónico de última generación había sido una transacción que blanqueaba los ingresos del narcotráfico. El edificio no solo albergaba el cerebro del imperio, era la prueba física de su capacidad para transformar el dinero más sucio en la realidad más sólida y tangible, una obra de infraestructura criminal pagada por sí misma. Esta maquinaria financiera no podría haber funcionado sin una legión de cómplices en el mundo legal. Banqueros que ignoraban el origen de depósitos millonarios, abogados que creaban complejas estructuras de empresas fantasma y contadores que diseñaban laberintos fiscales para hacer que el dinero desapareciera y reapareciera limpio al otro lado del espejo. Eran los operadores de cuello blanco del cartel, extensiones del poder de la fortaleza que trabajaban a plena luz del día. Pero el dinero solo compraba una parte del poder. La verdadera garantía de supervivencia del imperio residía en su capacidad para corromper el sistema diseñado para combatirlo. La fortaleza no solo se escondía del Estado, lo había cooptado. Se convirtió en el centro de gestión de una nómina secreta que incluía a gobernadores, jefes de policía, jueces y altos mandos militares. La línea entre el crimen organizado y el Estado se había disuelto. El activo más valioso en esta red de protección tenía nombre y rango. General Jesús Gutiérrez Rebollo, el máximo responsable de la lucha antidrogas en México. Desde la sala de juntas insonorizada, Amado Carrillo gestionaba a su hombre en la cima, recibiendo información clasificada sobre operativos en su contra,
y dirigiendo los esfuerzos del ejército hacia sus rivales. El zar antidrogas era, en la práctica, el jefe de seguridad del cartel de Juárez. La gestión de esta red de corrupción era una operación de inteligencia en sí misma. Las bóvedas de la fortaleza no solo guardaban efectivo, eran el archivo de la traición, grabaciones de audio y video, recibos firmados, libros de contabilidad paralelos. Cada soborno pagado era una póliza de seguro, una garantía de que la lealtad de los hombres más poderosos del país estaba asegurada no por la confianza, sino por el miedo a la exposición. En el centro de esta telaraña se encontraba Amado Carrillo, el rey invisible en su trono de concreto. Su vida transcurría casi por completo dentro de los confines de la fortaleza. Era el punto fijo alrededor del cual giraba un imperio en constante movimiento, un monarca que gobernaba el mundo a través de pantallas y teléfonos satelitales, pero cuyo propio mundo se había reducido a unos pocos miles de metros cuadrados de seguridad climatizada. Se le podía imaginar en la penumbra de la sala de comando, el rostro iluminado por el resplandor de los monitores. En una pantalla, la trayectoria de un Boeing 727 cruzando el Caribe. En otra, las fluctuaciones de las tasas de cambio en la frontera. En una tercera, la transmisión en vivo de una cámara de seguridad en un almacén de El Paso. Era el director de una orquesta global, un titiritero que movía los hilos desde la oscuridad. La paranoia era el sistema operativo de la fortaleza. Cada protocolo de seguridad, cada verificación de identidad, cada barrido en busca de micrófonos era una manifestación de la desconfianza fundamental de su creador. Los alimentos eran probados contra veneno. El personal de servicio era rotado constantemente para evitar que se familiarizaran demasiado con las rutinas. La lealtad no se asumía, se verificaba y se reforzaba a diario. Las reuniones que se celebraban allí eran rituales de poder. Los socios y subordinados eran despojados de sus armas y dispositivos de comunicación en la entrada, un acto simbólico que los dejaba desnudos ante el poder del anfitrión. El largo recorrido por pasillos vacíos y silenciosos, seguido del descenso a las entrañas de la tierra, estaba diseñado para desorientar e intimidar, para dejar claro que entraban en un universo con sus propias reglas. Dentro de la sala de juntas subterránea, el aire era denso con una tensión controlada. Alrededor de la mesa de obsidiana se sentaban hombres que controlaban ejércitos privados y rutas de contrabando. Pero en esa habitación todos eran vasallos. Las decisiones se tomaban con la frialdad de una junta corporativa, pero las consecuencias se medían en vidas humanas y en miles de millones de dólares. En la cima de su poder, Amado Carrillo Fuentes debió sentirse invulnerable. Había construido una máquina perfecta, un sistema que se autoprotegía y se autoalimentaba. La fortaleza era la prueba material de su genio, una estructura impenetrable que le permitía ser omnipresente en su negocio e invisible para sus enemigos. Había alcanzado el ideal del poder absoluto y anónimo. Sin embargo, la misma estructura que le garantizaba la invulnerabilidad también le imponía un aislamiento absoluto. La fortaleza era un escudo, pero también una jaula. Los muros que mantenían fuera al mundo también lo encerraban a él. Se convirtió en un prisionero de su propia creación, un fantasma que no podía abandonar su casa encantada por miedo a disolverse en la luz del día. A través de las estrechas ventanas blindadas, la única conexión visual con el exterior, observaba un paisaje que nunca cambiaba. El desierto de Sonora, vasto, silencioso e indiferente. Era el rey de ese vacío, un soberano que gobernaba un imperio de movimiento y conexiones desde un punto de inmovilidad y desconexión total. La vista desde su ventana era el reflejo perfecto de su existencia.
En los momentos de calma, cuando las comunicaciones cesaban y los monitores mostraban imágenes estáticas, el silencio de la fortaleza debía ser abrumador. No era la paz, sino la ausencia de ruido. Un vacío acústico donde el único sonido era el eco de sus propios pasos sobre el concreto pulido, el solitario latido del corazón de la máquina. Desde ese silencio, sus decisiones se propagaban como ondas de choque. Un susurro en la sala de juntas de Sonora podía provocar una guerra de pandillas en Chicago, desestabilizar la economía de un país centroamericano o firmar la sentencia de muerte de un político en la Ciudad de México. El poder que emanaba de la fortaleza era desproporcionado a su discreta presencia física. La fortaleza se había convertido en un microcosmos perfecto del imperio que gobernaba. Un exterior austero, casi invisible, que ocultaba un núcleo de inmensa complejidad, riqueza y crueldad. Era la capital de una nación sin fronteras, el centro administrativo de un estado paralelo que operaba en las sombras del mundo legítimo, más eficiente y en muchos aspectos más poderoso. La maquinaria parecía infalible, un sistema cerrado y perfecto, pero la paradoja de su éxito era inescapable. Al construir el refugio definitivo para proteger su poder, Amado Carrillo se había borrado a sí mismo del mundo. El rey se había convertido en un fantasma, y la fortaleza diseñada para ser el trono de su reinado se estaba convirtiendo lentamente en el mausoleo de su existencia. La perfección contenía la semilla de su propia ruina. La perfección de una máquina se mide por su capacidad para operar sin fricción, en un silencio de eficiencia absoluta. Durante años, la fortaleza del silencio fue esa máquina. Pero ningún sistema existe en el vacío. Más allá del horizonte de Sonora, en oficinas climatizadas en Washington y Virginia, otra maquinaria, más lenta pero infinitamente más paciente, acumulaba datos. La presión del gobierno estadounidense, frustrado por la corrupción endémica, comenzaba a buscar grietas no en el concreto del búnker, sino en la estructura de complicidad que lo sostenía. Esta presión no se manifestó como un asalto frontal. Fue una infiltración de inteligencia, un goteo constante de información compartida con una facción del ejército mexicano considerada incorruptible. La fortaleza, diseñada para detectar el calor de un cuerpo a kilómetros de distancia, era ciega a las señales electrónicas que cruzaban el globo, a las reuniones secretas en embajadas y a los expedientes que engordaban con cada transacción sospechosa y cada llamada interceptada. El asedio no sería con balas, sino con datos. La primera fisura no apareció en los muros de la fortaleza, sino en la arrogancia de su principal pilar de protección. El general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas de México, había llegado a creerse tan intocable como el hombre al que servía. Su doble vida, gestionada con disciplina militar durante años, comenzó a mostrar signos de descuido. Una complacencia nacida de un poder que se creía absoluto, una debilidad que los observadores pacientes no tardaron en explotar. El error fue sutil, casi insignificante. Una llamada telefónica a una de sus propiedades. Una mansión cuyo lujo excedía con creces su salario oficial. Un hilo del que los investigadores estadounidenses y sus contrapartes mexicanas de confianza comenzaron a tirar. Lentamente, metódicamente, desenredaron la red de propiedades, cuentas bancarias y contactos que conectaban al general no solo con Amado Carrillo, sino con la infraestructura misma del cartel de Juárez. Mientras tanto, en el corazón del desierto, la rutina del poder continuaba imperturbable. En la sala de comando subterránea, las pantallas mostraban los patrones de vuelo, los movimientos de activos y las comunicaciones encriptadas. Amado Carrillo, inmerso en la gestión de su imperio, operaba bajo la ilusión de que el control sobre su entorno inmediato equivalía al control sobre el mundo.
Su paranoia estaba enfocada hacia adentro, hacia la lealtad de sus hombres, no hacia la integridad del sistema estatal que había comprado. La investigación sobre el general se convirtió en la operación de contrainteligencia más delicada de la década. Cada paso era un riesgo, un movimiento en falso, una filtración. Y no solo la operación fracasaría, sino que las vidas de los involucrados estarían en juego. La fortaleza seguía funcionando. Un corazón que bombeaba miles de millones de dólares a través de las arterias del comercio mundial, completamente ajena a que la mano de un cirujano se preparaba para extirpar su principal escudo protector. La noche del 6 de febrero de 1997, la operación se puso en marcha. Unidades de élite del ejército mexicano, leales al Estado y no al general, rodearon su residencia en la Ciudad de México. No hubo disparos. La rendición del hombre más poderoso en la lucha contra el narcotráfico fue silenciosa, casi administrativa. Pero la onda de choque de su arresto estaba a punto de sacudir los cimientos del mundo criminal. La noticia llegó a la fortaleza como un temblor sísmico. No un ruido exterior, sino una vibración profunda que recorrió la estructura desde sus cimientos. Las pantallas, que antes mostraban datos logísticos, ahora se llenaron con el rostro del general en las noticias. Por primera vez, el mundo exterior había violado el santuario, no a través de sus defensas físicas, sino a través de la cruda e innegable realidad de la información. El escudo se había roto. El silencio que siguió en la sala de comando fue diferente. Ya no era el silencio del control, sino el de la incertidumbre y la reevaluación. El imperio aéreo seguía volando, pero su cielo protector se había desgarrado. La primera reacción de Amado Carrillo no fue de pánico, sino de una furia fría y calculadora. Había perdido la pieza más importante de su tablero y la partida, de repente, había cambiado por completo. La paranoia, antes una herramienta estratégica, se convirtió en una condición existencial. Si el general había caído, ¿quién sería el siguiente? ¿Cuántos de sus contactos en el gobierno estaban ahora bajo sospecha? ¿Quién hablaría para salvarse? La fortaleza, que había sido diseñada como un espacio de seguridad absoluta, comenzó a sentirse como la celda más segura de una prisión. Los muros de concreto, antes un símbolo de poder impenetrable, ahora parecían amplificar la sensación de encierro. Cada pasillo resonaba con el eco de la desconfianza. El círculo íntimo de Carrillo se contrajo. Las lealtades se pusieron en duda. Comenzó una purga silenciosa, donde los hombres que no respondían a una llamada eran borrados del organigrama sin explicación. El miedo, antes una herramienta de control externo, ahora corroía el imperio desde adentro. Poco después llegó el segundo golpe. Una operación logística que antes habría sido rutinaria salió mal. Un Boeing 727, desviado de su ruta por una tormenta, fue obligado a aterrizar en un aeropuerto inesperado. Sin la protección del general para allanar el camino, la carga fue descubierta. Toneladas de cocaína y varios miembros de la tripulación fueron capturados. Fue la primera gran pérdida operativa en años, una grieta visible en la fachada de invencibilidad del cartel. La descomposición comenzó a manifestarse en la propia fortaleza. Una filtración de agua en uno de los niveles subterráneos dejó una mancha de humedad oscura en una pared de concreto pulido, una imperfección que antes habría sido reparada de inmediato, pero que ahora permanecía, como una herida que no cicatriza. El edificio parecía reflejar la creciente ansiedad de su dueño, un organismo que enfermaba junto a su creador. Los rivales, especialmente los hermanos Arellano Félix en Tijuana, olieron la sangre. Los intentos de incursión en los territorios de Juárez se hicieron más audaces. Las comunicaciones interceptadas hablaban de una nueva guerra por las rutas.
La fortaleza ya no era solo un refugio contra el Estado. Se había convertido en un bastión sitiado por sus pares, un reino que debía defenderse en múltiples frentes. La invisibilidad, que había sido el mayor activo de Amado Carrillo, se transformó en su mayor debilidad. Con su rostro distribuido a todas las agencias de inteligencia del planeta, ya no era un fantasma. Era un objetivo de alto valor, un hombre cuya cabeza tenía un precio de millones de dólares. Su capacidad para moverse, negociar y operar en persona quedó anulada. Se convirtió en un prisionero dentro de su propia obra maestra arquitectónica. Los días transcurrían en la penumbra climatizada de los niveles subterráneos. La única conexión con el mundo exterior era la vista desde una de las estrechas ventanas blindadas, un paisaje desértico, inmutable y vasto, que ya no representaba su dominio, sino la inmensidad de su aislamiento. Cada día, los muros parecían cerrarse un poco más. La fortaleza había sido concebida para proteger a un hombre de un mundo hostil, pero al fallar su red de protección externa, se había convertido en una trampa de lujo. El sistema que había diseñado para ser perfecto demostró ser tan vulnerable como cualquier otro, dependiente de la frágil lealtad de los hombres. Fue en esta atmósfera de asedio y paranoia creciente donde nació la solución más desesperada. Si la fortaleza ya no podía ocultarlo del mundo, entonces él mismo debía desaparecer, no a través del sigilo o la estrategia, sino de una transformación absoluta y literal. La idea de borrar su propio rostro, de someterse al bisturí para nacer de nuevo, comenzó a tomar forma, no como una opción, sino como la única salida posible de la tumba de concreto que él mismo había construido. La decisión final de Amado Carrillo Fuentes no fue una jugada en el tablero del narcotráfico, sino una apuesta contra su propia existencia. Al entrar en un quirófano de la Ciudad de México en julio de 1997, buscaba la invisibilidad definitiva, un renacimiento a través del bisturí que lo liberaría de la fortaleza que se había convertido en su prisión. Pero la máquina que había construido para controlar el mundo exterior no podía protegerlo de la fragilidad de su propio cuerpo. La noticia de su muerte en la mesa de operaciones se esparció primero como un rumor, luego como una onda de choque que sacudió los cimientos del poder en México. El fantasma que había gobernado desde las sombras se había desvanecido, dejando un vacío que era a la vez una oportunidad y una amenaza. Para las autoridades mexicanas y estadounidenses, era una ventana de oportunidad única y fugaz. El cerebro del imperio había muerto, y su cuerpo, la fortaleza del silencio, yacía inerte en el desierto, vulnerable por primera vez. La orden fue dada con una urgencia sin precedentes: tomar la fortaleza antes de que los herederos del caos pudieran reagruparse o borrar las pruebas. La operación no fue un asedio, sino una disección. Al amanecer, el silencio del desierto de Sonora fue desgarrado no por el estruendo de un combate, sino por el batir rítmico y amenazante de las palas de helicópteros Black Hawk. Avanzaron a baja altura, una bandada de depredadores mecánicos sobre un paisaje que durante años había sido un santuario inviolable. No hubo disparos de advertencia, ni defensas antiaéreas. La máquina de guerra de la fortaleza, sin su operador, permanecía en silencio. Tropas de élite descendieron en sogas rápidas, asegurando el perímetro en cuestión de minutos. Los alambres de púas y los sensores de movimiento, antes una red infranqueable, fueron superados con una facilidad casi insultante. Los guardias privados que quedaban, leales al dinero pero no a un muerto, ofrecieron una resistencia simbólica antes de rendirse. El aura de impenetrabilidad que había rodeado la propiedad durante una década se disolvió en el polvo levantado por las botas de los soldados.
La puerta principal, una plancha de acero diseñada para resistir explosivos, fue abierta con una carga de C4. La explosión, sorda y brutal, fue el verdadero acto de profanación, el sonido que marcó el fin de una era. El aire viciado y estancado del interior se encontró con el aire caliente y seco del desierto. Un primer intercambio entre el mundo sellado de Amado Carrillo y la realidad que finalmente lo había alcanzado. Los equipos de asalto se movieron por los pasillos con una eficiencia metódica. Los vastos espacios de la superficie, diseñados para empequeñecer a los visitantes, ahora parecían huecos y desolados. El eco de las botas y las órdenes gritadas reemplazó el silencio calculado del poder. La fortaleza ya no era un organismo vivo, era una escena del crimen a escala monumental, y cada habitación una potencial caja de pruebas. El descenso a los niveles subterráneos fue un viaje al corazón profanado del imperio. La sala de comando, antes el nexo de un poder global, estaba en un silencio electrónico. Las pantallas estaban oscuras, los servidores habían sido arrancados y los discos duros, destruidos a martillazos. Un acto de desesperación final por parte de los hombres de Carrillo para borrar la memoria digital del cartel. Pero la destrucción misma era una forma de confesión. Los agentes peinaban cada centímetro de concreto. Usaban radares de penetración terrestre y martillos para golpear las paredes, escuchando el sonido hueco que delataba un compartimento secreto. En la sala de juntas insonorizada, arrancaron los paneles de las paredes, buscando micrófonos ocultos o documentos olvidados. La mesa de obsidiana, testigo de innumerables conspiraciones, fue cubierta de polvo y huellas dactilares. Las grandes bóvedas de banco fueron encontradas abiertas y vacías. El dinero, el oro, los libros de contabilidad principales, todo había desaparecido en las horas frenéticas que siguieron a la noticia de la muerte del capo. Pero los ladrones, en su prisa, habían dejado rastros. Un fajo de billetes caídos, una hoja de un libro de cuentas olvidada en una esquina, pequeños fragmentos de un imperio desmantelado a toda prisa. En una de las bóvedas más pequeñas, detrás de un falso panel en el fondo, encontraron lo que buscaban. No era dinero, sino información. Cintas de casete con grabaciones de audio, fotografías y documentos que detallaban una parte de la red de sobornos. No era el archivo completo, pero era suficiente. Era la prueba física de la simbiosis entre el cartel y el Estado, la evidencia que convertía el mito en un hecho judicial. La llamada sala de negociación, con su desagüe en el suelo, fue tratada con especial atención por los equipos forenses. Rociaron las paredes y el suelo con luminol, y bajo la luz ultravioleta, el cuarto se iluminó con el resplandor fantasmal de la violencia pasada. Manchas invisibles a simple vista contaban historias de interrogatorios y ejecuciones, la crueldad clínica que sustentaba el imperio empresarial. Mientras los forenses trabajaban en las entrañas de la tierra, otros equipos catalogaban los activos de la superficie, muebles de diseño, obras de arte y los pocos objetos personales que quedaban fueron etiquetados como evidencia. Cada objeto, antes un símbolo de estatus, se convirtió en una pieza en el rompecabezas de una investigación criminal. El lujo se transformó en prueba. El hangar subterráneo fue el descubrimiento más espectacular. La pista de aterrizaje oculta, una proeza de ingeniería clandestina, fue activada por los técnicos del gobierno. Ver la Tierra deslizarse para revelar la rampa de concreto fue como observar la autopsia de un monstruo, revelando sus secretos anatómicos. El hangar estaba vacío, salvo por el olor a combustible de avión y la inmensidad de su propósito ahora extinto. La fortaleza, que había sido una herramienta de poder, se convirtió en una herramienta de justicia. Sus propios muros, diseñados para proteger secretos, ahora los revelaban.
La arquitectura de la paranoia se convirtió en un mapa para los investigadores. Cada pasadizo oculto y cada bóveda vacía era un testimonio de la escala y la naturaleza de la operación que había albergado. Al final del día, la propiedad estaba asegurada. Cinta amarilla de la policía cruzaba las entradas, transformando oficialmente el bastión en una escena del crimen. El sol se ponía sobre el desierto, tiñendo el cielo de colores que se reflejaban débilmente en las estrechas ventanas blindadas. La fortaleza del silencio había caído sin disparar una sola bala en su defensa. Su poder no residía en sus muros, sino en el hombre que los habitaba. La ruina no fue el resultado de una batalla, sino de un colapso interno. La estructura permanecía intacta, una cáscara de concreto formidable, pero su alma, la voluntad y la inteligencia de su creador se había extinguido. Se convirtió en el mausoleo más grande y solitario del mundo, un monumento a un poder que se había evaporado tan silenciosamente como había operado. El asalto reveló una verdad fundamental. La fortaleza no era la fuente del poder de Amado Carrillo, era simplemente su manifestación más elaborada. Era un exoesqueleto, y una vez que el organismo dentro de él murió, se convirtió en nada más que una concha vacía, esperando a que el tiempo y el desierto la reclamaran. La caída de esta fortaleza plantea una pregunta inevitable. ¿Reside el verdadero poder en las estructuras que construimos para protegernos, en el concreto y el acero que pueden ser violados y catalogados? ¿O sobrevive en lo que no se puede tocar, en la influencia y el miedo que perduran incluso después de que los muros se han derrumbado? Suscríbase si cree que las ruinas a menudo cuentan más que los palacios. Hoy, la fortaleza del silencio ya no susurra poder, exhala el polvo de los finales. El concreto, que una vez fue un manifiesto de permanencia, ahora se rinde a la erosión lenta del sol y el viento. Grietas finas, como arrugas en la piel de un gigante, trazan mapas de una decadencia inevitable. La naturaleza del desierto, paciente y tenaz, ha comenzado su asedio. Pequeños arbustos brotan en la base de los muros y el óxido sangra desde las juntas de acero, tiñendo la fachada con las lágrimas de un imperio seco. En los registros del Estado, la propiedad es un activo tóxico, un problema legal y logístico sin solución clara. Incautada, catalogada y finalmente abandonada a su propia suerte, su vasto perímetro sirve ahora un propósito irónico. Ocasionalmente, unidades de élite del ejército mexicano la utilizan como campo de entrenamiento, practicando asaltos en el escenario de una guerra que ya se perdió y se ganó. Jóvenes soldados corren por pasillos que una vez albergaron un poder que corrompió a sus propios generales, un simulacro de guerra sobre las ruinas de una muy real. La fortaleza, concebida como la manifestación física de un hombre, se ha convertido en el monumento a su ausencia. Los espacios vacíos, diseñados para intimidar con su escala, ahora solo amplifican el vacío dejado por su creador. El eco que resuena en su interior ya no es el de las órdenes y las conspiraciones, sino el del viento que se cuela por las ventanas rotas. Un lamento indiferente que no distingue entre reyes y fantasmas. El edificio ya no protege a un hombre, encapsula su desaparición. El destino de Amado Carrillo Fuentes fue tan ambiguo como su vida. La versión oficial es una muerte prosaica, casi humillante para un hombre de su calibre. Una complicación anestésica durante una cirugía plástica en un hospital de la Ciudad de México. El Señor de los Cielos, el estratega que movía continentes, vencido no por una bala o una traición, sino por la fragilidad de su propia carne. Un final anticlimático para una leyenda construida en la invisibilidad. Pero la leyenda se negó a morir tan fácilmente.
Los cuerpos de los cirujanos que lo operaron, encontrados semanas después en barriles de cemento, alimentaron la duda. ¿Fue un asesinato planeado en la mesa de operaciones, la traición final? ¿O fue el acto de desaparición definitivo, un hombre que borró su rostro y luego a los testigos de su renacimiento? Vivió como un fantasma y su muerte se convirtió en el último de sus misterios, una historia contada en susurros que nunca encontrará una respuesta definitiva. Su desaparición no trajo la paz. Por el contrario, la muerte del centro de gravedad desató el caos. La federación, que había mantenido unida a través de una mezcla de diplomacia y terror, se desintegró. El vacío de poder que dejó fue llenado por una violencia más salvaje y fragmentada. Sus herederos y rivales se lanzaron a una guerra por los despojos, sumergiendo a Ciudad Juárez y a México en un baño de sangre que hizo que su era pareciera en retrospectiva un tiempo de orden brutal. La fortaleza es el testigo mudo de esta paradoja. El desmantelamiento de su poder no curó la enfermedad, la convirtió en una plaga. El edificio se yergue hoy no como un trofeo de la victoria del Estado, sino como un recordatorio de que cortar la cabeza de la hidra solo hace que crezcan más y más feroces. Su estructura intacta es una cicatriz en el paisaje que habla de una herida social mucho más profunda que sigue abierta. Así, volvemos al principio, a la anomalía de concreto en un paisaje de curvas orgánicas. La fortaleza que fue diseñada para dominar el desierto, ahora es lentamente devorada por él. El sol que pretendía mantener a raya con sus muros, ahora los blanquea y los deshace. La estructura que representaba el control absoluto del hombre sobre su entorno se ha convertido en un ejemplo de la indiferencia del tiempo y la naturaleza ante la ambición humana. El silencio que ahora la habita es el mismo silencio del principio, pero su significado ha cambiado. Ya no es el silencio estratégico del poder que se oculta, sino el silencio absoluto de la ausencia. Es el silencio de una tumba, la quietud que sigue al último latido de un corazón. El imperio que zumbaba bajo tierra ha sido reemplazado por el susurro del viento, el único soberano que queda en este reino de concreto y polvo. Amado Carrillo construyó la máquina perfecta para desaparecer, y al final la máquina funcionó. Se desvaneció dentro de sus muros mucho antes de morir, convirtiéndose en un prisionero de la misma seguridad que había diseñado. La fortaleza no era su castillo, era la crisálida de concreto donde el hombre se transformó en un fantasma, renunciando a su identidad para proteger un poder que, sin un rostro que lo reclamara, se volvió una abstracción. Este vestigio en el desierto de Sonora no es solo la ruina de un imperio del narcotráfico, es un ensayo en concreto sobre la naturaleza del poder. Nos enseña que la búsqueda del control total a través de la invisibilidad exige un precio final, el sacrificio del yo. La fortaleza no fue construida para ser vista, y su creador, para gobernarla, tuvo que dejar de existir. Al final, la estructura sobrevive al hombre, pero solo como un eco hueco, un mausoleo erigido no para conmemorar una vida, sino para preservar el enigma de una ausencia. ¿Qué es entonces un imperio? Es la suma de sus activos tangibles, sus muros y sus bóvedas. ¿O es la sombra indeleble que proyecta un hombre, una sombra que perdura mucho después de que la luz que la creaba se ha extinguido? Si historias como esta le hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbase para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.